Perfecto, pues creo que podemos ir empezando. Em, como comentaba antes, vamos a grabar la sesión. Buenos días para poderla pasar a quien no pueda asistir hoy, ¿de acuerdo? Buenos días a todos y todas, bienvenidos a esta sesión. Soy Clara Santamaría, que es Cluster Manager de Solartis. Solartis para los que no lo conozcáis, es el clúster de la energía solar y la eficiencia energética y representamos a empresas de la cadena de valor del sector, fabricantes, instaladores, ingenierías, empresas que ofrecen soluciones y servicios, así como universidades y centros tecnológicos que trabajan para el desarrollo del sector. Solartis forma parte de Secartis, que es una agrupación empresarial sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar la competitividad de sus asociados y posicionar la industria española en el exterior, a través de la innovación y la colaboración, la mejora de la visibilidad de sus socios y el impulso de su estrategia y modelo de negocio. Secartis está compuesto por un ecosistema de 5 clústeres, entre los cuales, además de Solartis, se encuentran Smartech, que es el clúster de Smart Cities, domótica y transformación digital, IPVAL, que es de almacenamiento energético, y CICAT, que es de empresas de iluminación. Bajo el paraguas de Secartis está el sector de la electrónica, que es transversal al resto de sectores. Ahí juntos sumamos más de 450 empresas y entidades. Durante estos meses hemos trabajado junto a uno de nuestros socios, Marguve, un proyecto en forma de itinerario de sesiones sobre certificados de ahorro energético. El objetivo de este serial de jornadas que presentamos hoy, que empezamos hoy con el primer webinar, es ayudar a las empresas a comprender y aprovechar al máximo los certificados de ahorro energético, una herramienta que es clave en la transición energética. Entonces, aquí os presento un poco el programa completo de serial de jornadas clave, de jornadas CAE. Realizaremos 3 webinars y una jornada presencial y nuestro objetivo es ofrecer a los asistentes un entendimiento profundo del funcionamiento de los certificados de ahorro energético, además de un conocimiento para maximizar la rentabilidad y alinearse con las normativas actuales. En este proyecto participan profesionales de empresas con amplia experiencia en este ámbito de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Realizaremos 3 webinars en una jornada presencial. El primero empezamos hoy, que es Introducción al sistema CAES, un nuevo mercado energético lleno de oportunidades. Y lo que hablaremos hoy es de conceptos básicos del sistema CAES. Como de importante creemos que es esta herramienta para lograr la eficiencia energética y el ahorro económico. Además, hablaremos del marco regulatorio y de los sujetos implicados en este mercado energético. Por tanto, hoy es un webinar muy introductorio que queremos dar una visión global de qué son los certificados de ahorro energético. El 24 de octubre trataremos el impacto de la tecnología e innovación en la obtención de los CAES. Aquí lo que haremos es explorar acciones y estrategias basadas en la tecnología y la innovación para potenciar el ahorro energético. Realizaremos algunos ejemplos prácticos de diferentes sectores, ¿vale? Como que explicarán cómo la tecnología puede favorecer a la generación de estos CAES. El 7 de noviembre hablaremos de inversión, rentabilidad y financiación de los CAES. Y en este último webinar lo que se explicará son los aspectos económicos, ¿no?, del sistema CAES. A través de datos reales se discutirá cuál es la inversión que suponen los CAES y se realizará un análisis de rentabilidad. Y finalmente acabaremos el 21 de noviembre cerraremos el ciclo con una jornada presencial en la que participarán los principales agentes del sistema CAES, como administraciones públicas, empresas líderes y organismos reguladores. Durante este evento, expertos de eficiencia energética compartirán su conocimiento y además presentaremos casos de éxito y casos reales del sistema CAES. En esta jornada, además, las empresas interesadas podrán acceder a un espacio de consultoría individualizada para resolver las dudas específicas, ¿vale? Este será un evento sostenible con acciones concretas que reflejan nuestro compromiso con el medio ambiente. Aquí tenéis un QR para poderos inscribir a los distintos eventos. Entonces empezamos con el primer webinar. Este webinar, como os he comentado, es la introducción, ¿no?, al sistema de los CAES. Y lo que veremos hoy es la introducción del marco regulatorio, quiénes quieren el sistema CAES y preguntas y cierre. En el webinar de hoy contaremos con los siguientes ponentes. Contaremos con María Calle, de la empresa Marguve, y con Álvaro Revés, de Betelgeuse.
Margube es una empresa de sostenibilidad con más de 15 años de experiencia que acompaña a empresas a través de la consultoría y la formación a medida en áreas como la sostenibilidad, la calidad, la seguridad laboral y la igualdad. María Calle es ingeniera en electrónica y automática en Bilbao, jefa de proyectos de energía con más de 3 años de experiencia implementando soluciones de monitorización y más de 8 años trabajando en el área de energías renovables como jefa de proyectos, ingeniería eléctrica y de puesta en marcha. Y por otra parte, Betergy es una empresa de servicios energéticos digital homologada como tal desde hace más de 10 años. Además de las tradicionales acciones enfocadas a implementar programas de eficiencia energética, como auditor energético de instalaciones, implantación de sistemas de gestión de energía ISO 54001 y definiendo medidas de ahorro energético, Betesis es uno de los primeros objetos delegados a nivel nacional para la gestión de los certificados de ahorro energético. Por parte de Betesis contaremos con Álvaro Ribé, que es director técnico de ingeniería y responsable del Departamento de Eficiencia Energética de Betesis. Y bueno, sin más, comentaros que al final de la sesión contaremos con una parte de preguntas. Para las preguntas podéis irlas haciendo por el chat y os las responderemos al final del webinar. En el caso de que no dé tiempo a responder todas las preguntas, las responderemos de forma individual en los próximos días. Y sin más, paso la palabra a María, que empezará con la primera parte de introducción y marco regulatorio. Hola familia, hola Clara, muchísimas gracias por semejante introducción, qué gustazo y vamos a ver si soy capaz de compartiros la pantalla y la presentación. Vamos para allá. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, Yo os voy a perfectamente. hablar, muchísimas gracias Clara, que me viene súper bien esa confirmación. Os voy a hablar de la introducción y del marco regulatorio. La verdad es que yo tengo un papel muy bonito de contaros de dónde venimos y a dónde estamos yendo, de qué ha estado pasando para que estemos en este momento de creación. Vamos a ver si. Entonces os voy a venir a explicar un poquito de dónde venimos. Estamos todos de acuerdo en que el mundo está en un momento un poco complicado. Estamos hablando del tema energético. eh, Yo de pequeña fui de vacaciones un día y vi un cartel enorme que ponía: ¿qué futuro quieres dejar a tus hijos? ¿Quieres dejar este bosque cortado o quieres que puedan jugar en el bosque? Y la verdad es que fue algo que a mí me movió muchísimo. Y he ido viendo durante los años cómo el mundo se ha ido poniendo de cara a solucionar este problema, de aquello a lo que tendíamos, que era cortar los árboles y vivir en un desierto. Están habiendo ciertos acuerdos mundiales, por ejemplo, en 2015, primero estuvo Kioto, vamos a empezar por París. París en el 2015 hubo un acuerdo y se acordó que todos los países que firmaban este acuerdo iban a ir hacia algo que se llamaba la Agenda 2030, que tenía muchísimos objetivos precisamente para intentar evitar esto. España, esto fue en el 2015 y España lo ratificó en el 2017. El objetivo es reducir en el 55% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a cómo estaban en 1990. Se espera o se va a intentar, o el compromiso es que el 32% del uso de energías sean renovables y que haya una mejora de la eficiencia energética en un 32,5%. Cada país ha elaborado su propio plan. Hay un pacto verde europeo que salió en el 2019 y se espera cumplir la agenda para el 2030, que es de lo que estábamos hablando precisamente. En España estamos siguiendo un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, donde estamos controlando y redirigiendo para realmente alcanzar estos objetivos. Y la idea final es para 2050 alcanzar esta neutralidad climática. ¿Qué quiere decir neutralidad climática? Precisamente que haya un esfuerzo colectivo para que lo que emitamos sea cero, se compense lo uno con otro. Como parte de este contexto normativo, tenemos esta transición ecológica, cuyo objetivo, como se estaba diciendo, es alcanzar la neutralidad climática. Europa tiene un pacto verde y lo va a hacer usando diferentes técnicas.
por medio de un pacto por el clima y la ley de clima, invirtiendo en transporte más inteligente y sostenible, esforzándonos por tener una industria más ecológica, eliminando la contaminación, garantizando una transición justa para todos, financiando los proyectos ecológicos, aumentando la eficiencia energética de los hogares, liderando el cambio verde a una escala mundial, llevando los productos de la granja a la mesa y protegiendo la naturaleza. Entonces, hay que hacer, como ideas son muy bonitas, pero lo que estamos todos de acuerdo es que hay que llevar estos a un tema práctico. ¿Qué nos dice el Acuerdo de París? Que el camino de la Unión Europea hacia la neutralidad climática tiene que mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados e intentar limitarlo a poder ser a 1,5, hacer frente a los efectos del cambio climático. El acuerdo exige que las partes que presenten los planes nacionales de reducción de emisiones y que revisen estos compromisos cada 5 años. Esto empezó en el 2015. En el 2020 se ha creado la Estrategia de Actualización de Planes. En el 2023 se ha revisado a forma mundial estos planes. En el 2025 se van a actualizar los planes y en el de 2030 se va a crear una gran revisión mundial de estos programas. Como estáis viendo, es lo que os comentaba, cada 5 años se revisa para seguir mejorando, para si hay alguna desviación, corregir y mejorar. ¿Qué es el objetivo 55? Es un conjunto de propuestas para revisar la legislación relacionada con el clima, la energía y el transporte y poner en mirada nuevas iniciativas legislativas para adaptar la legislación de la Unión Europea a sus objetivos climáticos. Esto, como os decía antes, son ideas que pueden resultar muy bonitas, muy románticas. Y lo que estamos haciendo desde Europa es que este reglamento sobre el clima se ha legislado. ¿Qué quiere decir? Que estamos jurídicamente obligados a tomar medidas para reducir las emisiones con el fin de lograr la neutralidad climática. Como os decía, el objetivo 55 va a usar la eficiencia energética, las energías renovables, la fiscalidad de la energía, las normas sobre emisiones sobre el CO2 para turismos y furgonetas, iniciativas como para disminuir el uso de fuel tanto en la aviación como en los sistemas marítimos, un fondo social para el clima, un mecanismo de ajuste en las fronteras por carbono, infraestructuras para combustibles alternativos, el uso de la tierra y la silvicultura, reglamento para el reparto de esfuerzos y un régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Lo que estoy intentando transmitiros es que ha habido una normativa que ha venido de unas inquietudes, se ha legislado y ahora todos los países, incluidos España, tenemos que cumplir con esto que hemos acordado. Hay diferentes técnicas, en España estamos usando diferentes técnicas. Una que a mí me resulta muy importante es, por ejemplo, el pasaporte que cada producto va a tener sobre el tema energético. Esto que viene de unos ejes y unas metas. Los productos del mercado europeo deben durar más, deben ser fáciles de reutilizar, deben ser reparables y reciclables, deben estar hechos en su mayoría con material reciclado y se debe restringir el uso único para luchar contra la obsolescencia prematura, para luchar contra la destrucción de los bienes duraderos no vendidos. Se trata de que precisamente los consumidores tengan acceso a toda esta información de reparación y de durabilidad. Con ello, a los consumidores se les garantiza este derecho a la reparación. Se pretende evitar los residuos y transformarlos en recursos secundarios de gran calidad. Estamos hablando de un mercado eficiente de materias primas secundarias, con medidas para minimizar las exportaciones en la Unión Europea y hacer frente a los traslados ilícitos. ¿Cómo? Como os comentaba, con este pasaporte digital es una de las muchas herramientas. Es un documento sobre los productos que hace que todo lo dicho antes sea posible. En este pasaporte, cada equipo que compremos va a tener una descripción de la composición, la información sobre la huella de carbono, la vida útil prevista, las pruebas para confirmarlo, la eficiencia energética de ida y vuelta y al 50% del ciclo de vida, composición detallada,
partes y cómo reciclarlas y cómo recambiarlas. Información del despiece. La verdad es que es una herramienta que a mí me aporta muchísima esperanza a futuro de que vamos a hacer las cosas mejor y ya las estamos haciendo. Como parte de estos objetivos de la eficiencia energética para España, y ahora ya me voy a centrar más del gran contexto en qué está pasando en nuestro país. Según la Directiva Europea del 2018, se define por cada Estado miembro un nuevo objetivo de ahorro energético. Si hablamos de toneladas equivalentes de petróleo, España comunicó a la Comisión Europea un objetivo de ahorro acumulado de 36.809 kilotoneladas equivalentes de petróleo para el periodo 21-30. Así, el objetivo de ahorro anual para cada uno de los años de este periodo es de 669.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo, que equivalen a 7.780 gigavatios hora. Vamos a recordar que una tonelada equivalente de petróleo equivalen a 11.630 kilovatios hora. A ver si vamos para allá. Seguimos en este contexto de normativa estatal. El país español está intentando facilitar la descarbonización de la energía española en su transición a un modelo circular. Esta ley circular lo que intenta es utilizar de forma eficiente y sostenible los recursos naturales y la reducción de los residuos y la emisión de gases de efecto y la reducción de residuos y emisión de gases de efecto invernadero, facilitando la descarbonización, promoviendo la adaptación de los impactos del cambio climático, alcanzando en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final y alcanzando en el año 2030 un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a partir de energías de origen renovables. Siguiendo en este contexto normativo estatal, hubo un Real Decreto que modificó el Real Decreto que ya existía, el 163 de 2014, que es el registro y compensación de la huella de carbono. El Real Decreto 163.000 de 2014 creó el registro de la huella de carbono, que compensa y realiza proyectos de absorción de dióxido de carbono. Las empresas afectadas por esta ley, la del 11-2018, en materia de información no financiera y diversidad, están obligadas a calcular la huella de carbono a partir de 2025 y a elaborar un plan de reducción de emisiones. Las empresas que se ven afectadas son empresas con más de 250 trabajadores y un activo consolidado de más de 20 millones de euros, o la cifra neta anual de negocio de más de 40 millones de euros. Hay más modificaciones. Incluye el alcance 3. Se incorporará de manera obligatoria y progresiva en un registro de la huella de grandes empresas. De momento es voluntario para pymes. Si bien es voluntario, vende mucho el que nuestra empresa esté convirtiéndose en verde, esté tomando estas iniciativas para ser más verde, para colaborar con el medio ambiente. Y como parte de ello, está siendo claro el valor que se ve en el mercado. ¿Qué factores están impulsando al compromiso ambiental? Hay varios factores. El objetivo es mejorar la sostenibilidad, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la transición hasta una economía neutra y sostenible. Me pasó hace tal vez 7 años, estaba yo trabajando en un proyecto con una empresa muy grande y en esta empresa nos empezaron a preguntar nuestros proveedores quién eran, de dónde sacaban sus productos, incluso nos llegaron a preguntar si usábamos, como usábamos materiales africanos, a ver si estábamos conscientes de toda la problemática de los diamantes de sangre en África y cómo lo estábamos evitando. Yo para mí fue un gran despertar a decir, oh Dios mío, no es solo lo que yo entrego, sino que es también lo que mis proveedores me dan. Entonces, esto mismo es lo que os estoy intentando transmitir aquí. La importancia de anticiparnos a esta normativa,
Nos pueden venir exigencias del cliente, como me pasó a mí hace 7 años. Qué importante es la reputación empresarial y de posicionamiento, cómo nos facilita el acceso a financiación. Entonces, hay diferentes empresas, diferentes grupos que están intentando impulsar el que empresas, aun a pesar de que no sea para ellas obligatorio, estén intentando entrar en este proceso de forma voluntaria, ya que al final todos vamos a tener que ir hacia ello. Entonces, son diferentes piezas de un puzzle, como por ejemplo la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular que ya comentábamos, la prevención y el control de la contaminación, la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, bueno, hasta ahora os he contado de dónde venimos, a dónde vamos, las estrategias que están habiendo en este momento. Y ahora es momento que vayamos entrando un poquito más en qué son los CAEs, qué ha pasado para que se generen estos CAEs. CAE quiere decir Certificado de Eficiencia Energética. Entonces, había la situación anterior era que gracias al Real Decreto del 36 del 2023, el 24 de enero, desde el 25 de octubre del 2012, a través de una directiva, que es la 2012 del 24 de la Unión Europea, fue modificada en el 2018, fue modificada por la Ley 2018 del 2002 relativa a la eficiencia energética. Se creó un Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, por sus siglas SNOEE, cuyos objetos obligados, y es muy importante ir acordándonos de este vocabulario, ¿quiénes son los sujetos obligados? Son las empresas comercializadoras de gas, electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor y los operadores de gas licuados del petróleo al por mayor. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los entes, las empresas que producen y transmiten energía. Entonces, estos sujetos obligados estaban obligados a ayudar a ahorrar energía. Estas empresas tienen un objetivo de ahorro de energía final que deben cumplir, traduciendo una equivalencia financiera mediante su contribución al FNEE. El FNEE es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, ¿qué os quiero transmitir? Que hubo una ley de cumplimiento de obligación anual, de una aportación financiera, donde estas empresas, sujetos obligados, que esta palabra es muy importante, deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética un dinero. Y este dinero se estará orientado a unas ayudas, a actuaciones de ahorro, que luego más adelante justificarán los ahorros en Europa. Esto es como se estaba haciendo hasta el 2023 y se ha pensado una forma de hacerlo mejor todavía. Y la verdad es que me emociona mucho porque creo que es un sistema que es realmente inteligente y que realmente nos va a ayudar a ir hacia adelante. ¿Cuál es la situación posterior a este Real Decreto del 36-2023, del 24 de enero? El MITECO es el Ministerio, a ver que esto es muy largo, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En casa le conocemos como MITECO. Entonces, el MITECO publicó el Real Decreto del 36 del 2023, este sistema CAE de ayuda, certificaciones de ayudas energéticas. La regulación básica del sistema CAE ofrece una alternativa, de momento es alternativa, a las comercializadoras para poder cumplir con parte de sus obligaciones anuales de ahorro de energía final mediante la liquidación de CAEs. Qué misterio que serán los CAEs, ¿verdad? Entonces, los sistemas, los SO, los seres, no son seres, los obligados deben alimentar a la FNEE. ¿Cómo lo van a hacer? El sistema CAE aspira a la promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos energéticos y por consiguiente sea más competitiva. ¿Cómo lo van a hacer? Se espera que las personas, las empresas, los individuos lleven a cabo actuaciones de ahorro. Y estas actuaciones de ahorro se convierten en CAEs, en certificados de ahorros energéticos.
y por medio de ellos se va a cumplir la obligación anual de acreditar estos ahorros. Y estos ahorros se le van a justificar a Europa diciendo, en el Estado español lo estamos haciendo bien y hemos ahorrado todo esto. Vamos a entrar un poquito al detalle de qué son los CAEs. ¿Qué son los CAEs? Como os decía, certificados de ahorro energético. Un CAE es un documento electrónico que garantiza el ahorro de energía de 1 kWh. Entonces, 1 kWh se convierte en un CAE. ¿Qué vamos a hacer? Monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética. El usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el sistema CAE. Entonces, ¿qué es realmente cuando una persona, un ente, una empresa va a hacer una mejora? La realiza y verifica, certifica que ha hecho esa mejora de kilovatios hora se convierte en CAEs y esos CAEs los puede vender a los sujetos obligados. Vamos a ir a un ejemplo gráfico que es lo que me parece que nos va a ayudar a todos a entender totalmente qué son estos CAEs. Por ejemplo, una empresa tiene un consumo de iluminación al año de 36.000 kilovatios hora. Hace una inversión en tecnología LED de 4.177 euros. Por medio de esta inversión ha reducido el consumo en iluminación a 12.000 kilovatios hora. Por lo tanto, el ahorro anual de energía son 24.000 kilovatios hora, lo cual nos acordamos, 1 kWh, un CAE, 24.000 CAEs. Súper bien, o sea que esta empresa ha hecho una inversión en tecnología LED de 4.000 euros y ha conseguido que el ahorro anual de energía sean 24.000 kilovatios hora. Solo esto ya es importante para la persona que ha hecho, ya es importante para la persona que ha hecho la inversión. Pero aún así es que podemos ir más. Estos CAEs los vende. Sabemos que el CAE en este momento está en 0,182 euros kilovatio hora. Pero vamos a ir a calcular un escenario mucho peor. Vamos a pensar que esta persona vende el CAE a 0,08. Sabemos que el precio de la luz es 0,0921 euros kilovatio hora. Entonces, calculando todavía por debajo, ya os digo, ese es el peor caso. Vamos a sacar que esta persona vendiendo estos CAEs está consiguiendo 2.210 euros, que ese era el ahorro, sumado a lo que ha ingresado por vender los CAEs, casi ha alcanzado la inversión inicial en el primer año, o sea, el retorno de la inversión en el primer año para esta persona ya está completo. Con lo cual, esta persona ha conseguido de su consumo inicial reducirlo y además hacer que la inversión en el primer año tenga retorno cero. Esto es lo que queremos y ahí es a donde vamos. Y esto es lo que, bueno, ahora os voy a pasar con Álvaro, que os va a explicar el detalle de cómo vamos a hacer estos preciosos CAEs que funcionen estupendos. Gracias por escuchar y Álvaro, gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, María, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Si podéis confirmar que escuchéis correctamente el audio, por favor, y veis la pantalla correspondiente, la que toca. Perfecto, Álvaro. Vale, muchas gracias. Vale. Pues siguiendo un poco lo que ha comentado María en su presentación, vamos a seguir contando quién es quién en este sistema novedoso. El sistema CAE apenas tiene un par de años de recorrido y todavía estamos dando los primeros pasos. Hay muchas dudas, muchas cosas que se tienen que mejorar, pero ya empezamos a encontrarnos con las primeras certezas. Y una de ellas es, como ha comentado María, que este sistema pues, va a significar una palanca para impulsar todas estas medidas de eficiencia energética. No debería contemplarse solo este sistema CAE como un elemento
por sí mismo una forma de generar dinero, sino que nosotros lo vemos más desde la empresa, desde Vettery como sujeto delegado para la gestión de los CAEs, lo vemos más como eso, un impulso para todas las medidas de eficiencia energética que tienen que implementarse durante los próximos años, pues para cumplir con todas las normativas y todos los retos que nos proponen desde Europa y afrontamos como país. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta parte de la presentación es hacer un pequeño quién es quién, repasar todos los agentes de este sistema CAE, porque son varios, para comprender un poco mejor cuál es el papel de cada uno de estos actores y cómo interrelacionan entre sí. Vale, tenemos dos figuras eh, más a nivel gubernamental, como es el coordinador nacional y el gestor autonómico. Por un lado tenemos el coordinador nacional, que es la autoridad supervisora y reguladora del sistema CAE. Este coordinador nacional es el organismo administrativo encargado de asegurar el correcto funcionamiento del sistema CAE. Es el que aprueba las normas, el que hace las revisiones, también es el que registra en última instancia los certificados de ahorro energético, los CAEs, y da, por así decirlo, el último vistazo. Luego tenemos el gestor autonómico, que es la autoridad validadora del sistema CAE. El gestor autonómico del CAE es el órgano con competencias en materia de eficiencia energética designada por la comunidad autónoma y por las ciudades de Ceuta o Melilla. Es el encargado de validar la información contenida en el expediente CAE. Y después vamos a ver qué es eso del expediente CAE y qué información tiene que contener. Una puntualización también en algunas actuaciones que excedan el ámbito de aplicación de una comunidad autónoma, es el coordinador nacional quien se encarga de validar este CAE. Entonces son figuras complementarias y ya digo, un poco más desde el punto de vista gubernamental. Después tenemos dos de los actores importantes, bueno, todos los actores son importantes, pero dos de los actores principales, que son los sujetos delegados y los sujetos obligados. Los sujetos delegados son empresas encargadas de gestionar, evaluar y validar los proyectos de eficiencia energética que generan esos ahorros. Estos sujetos son empresas acreditadas que actúan como intermediarios. El proceso de acreditación es bastante exigente, por lo tanto, se sobreentiende que todos los sujetos delegados que tienen esa consideración, pues tienen, por así decirlo, medios técnicos y humanos para cumplir con su tarea. Luego tenemos los sujetos obligados, que son las empresas energéticas, como ha comentado también María anteriormente, comercializadoras de gas, electricidad y apoderadores al por mayor de productos petrolíferos, gases licuados, que están obligados a conseguir una cantidad de ahorro energético al año. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son, con unos pequeños datos, esas cantidades de ahorro. Por un lado, estas empresas pueden cumplir su obligación, como hacían anteriormente, aportando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, o bien pueden cumplir con esta obligación liquidando CAEs. En este punto es importante indicar que únicamente pueden solicitar la emisión de los CAEs algunos sujetos obligados, los que cumplen con un determinado nivel de volumen de ahorros o de obligación de ahorros, mejor dicho, y los sujetos delegados. Son los únicos actores que pueden solicitar esta emisión del CAE frente a los organismos reguladores y obtener el documento CAE. Vale. Aquí una pequeña presentación de Vettery como sujeto delegado. Como también se ha comentado al principio, Vettery es una empresa considerada como sujeto delegado para la gestión de los certificados de ahorro energético desde octubre de 2023. Fuimos de las primeras en España en conseguir esta acreditación. Nuestra fuerte o nuestras virtudes, por así decirlo, no voy a decir respecto al sistema, cómo podemos favorecer esta consecución de CAEs, es que utilizamos nuestra experiencia previa como auditores energéticos, realizar certificados de eficiencia energética, implantar medidas de sistema ISO 50001. Utilizamos este bagaje profesional para enfocarnos al tema de los CAEs. Al final,
los CAEs no son algo que aparezca de la nada, sino que está basado pues, en medidas de eficiencia energética que ya se contemplaban anteriormente como MAEs, en el sentido de las auditorías energéticas. Muchos de los CAEs que se justifican como medida estandarizada, que también lo veremos a continuación, van a necesitar que lleve asociado un certificado de eficiencia energética del edificio. Entonces, toda la experiencia previa en eficiencia energética, tanto de parte de Verti como de parte de todos los actores que van a participar en este sistema, pues es muy relevante y muy importante que aparezca en este momento en el que cada vez más estamos concienciados con la eficiencia energética, hay empresas capaces de apostar por este tipo de sistemas y con la capacidad y los conocimientos para estudiarlas y poder implantarlas. Por último, una pequeña punto diferenciador es que nosotros estamos apostando por una plataforma de gestión de CAEs para facilitar a los partners agregadores toda nuestra experiencia previa en los CAEs y de eficiencia energética, aportándoles una herramienta que vamos a presentar muy rápidamente al final. Pero bueno, un poco la parte diferenciadora que podemos ofrecer nosotros. Vale, estos ya sí que serían casi los actores más principales. En primer lugar, el propietario del ahorro. Es la persona que ha llevado a cabo la actuación o la inversión de eficiencia energética susceptible de generar estos ahorros. La propiedad de los ahorros se puede ceder a un tercero a cambio de una contraprestación, ya sea económica o de cualquier otro tipo de mantenimiento, reducción de los servicios. Bueno, hay varias formas de darle valor a los CAE, no solo económica. Y por último tenemos a los verificadores, que posteriormente pues, Margube va a hacer una presentación mucho más extensa sobre esta parte, pero bueno, simplemente con una pincelada, que es la entidad acreditada por ENAC, que revisa que la actuación se ha realizado correctamente. Entonces, tenemos en este proceso de CAEs varios actores que van a estar revisando, por una parte, que la medida de eficiencia energética se haya llevado a cabo correctamente y que los sujetos delegados en este caso, pues, hayan realizado el trabajo de documentación, análisis y demás de una forma pues, bastante exhaustiva y correcta. Vale. Hablando de las obligaciones que van a tener estos sujetos obligados para, por así decirlo, realizar estas aportaciones que tienen que hacer. Después del Real Decreto, de la aplicación, mejor dicho, de la aparición del Real Decreto 36/2023 del 24 de enero, los sujetos obligados, como hemos comentado, que son las comercializadoras de energía o todo aquel que interviene en los procesos de distribución de energía, pues pueden elegir dos formas de hacer la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o liquidar sus obligaciones respecto a este. Por un lado, tenemos que en el 2023 había un porcentaje máxima vía CAES que se podía aportar respecto a estos sujetos obligados respecto a su liquidación de obligaciones. En el 2023 era un 40% y la aportación mínima al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que tenían que seguir realizando o aportando era del 60%. Ahora, en el año 2024, la aportación máxima ha aumentado al 65% y si vemos la tendencia, pues vemos que en el 2025 va a llegar hasta el 80% y sucesivos años pues seguirá siendo bastante alta. Pero también va modificándose directamente proporcional la aportación mínima al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que estos sujetos obligados tienen que aportar. El objetivo de ahorro para el año 2024 es de 4.361 gigavatios hora de ahorro, que es una cantidad bastante significativa. La liquidación vía CAES en 2024 pues están en 2.835 gigavatios hora. Entonces vemos que la proporcionalidad. ¿Cómo se convierte los CAES, que en principio son simplemente ahorros, a un valor económico, el valor de la equivalencia financiera? Aquí antes también ha comentado María el valor de 0,1823 euros por kilovatio hora de valor monetario de los CAES. Y esto no es más que dividir
la obligación de ahorro energético que tienen los sujetos obligados por lo que tienen que aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Haciendo simplemente esa división, pues obtenemos este valor de equivalencia financiera y podemos entender pues que los sujetos obligados, siempre y cuando consigan una reducción respecto a esta equivalencia financiera, pues el hecho de adquirir CAEs o liquidar sus obligaciones con este mecanismo, pues será más ventajoso para ellos. También es verdad que el precio idílico de 0,18, pues es eso, es idílico. Al final, los sujetos obligados, como actores en este sistema, pues tienen también sus costes y demás. Entonces, pues el precio final de liquidación, pues nunca va a alcanzar este valor completo. También es verdad que habrá que ver cómo evoluciona este aporte en los próximos años para ver cómo varía también este valor de equivalencia. Vale, aquí un poco el flujo con todos los actores que hemos comentado, el flujo de obtención de cash. Al final es la empresa usuario, el inversor en eficiencia, el dueño del ahorro. El dueño del ahorro en principio no puede generar expedientes CAE ni puede liquidarlos. Por lo tanto, tiene que utilizar alguno de los actores intermedios para continuar con este proceso. Uno de estos actores, como hemos comentado, es el sujeto delegado. También podría optar por la venta de un sujeto obligado que tenga que esas obligaciones de ahorro superiores a 50 megavatios o gigavatios, capaz de también actuar en este punto del proceso. Pero bueno, al final estamos viendo que hay un poco de, por así decirlo, intereses cruzados cuando alguien que tiene la obligación de aportar también tiene la capacidad de comprar. Pero bueno, tanto el sujeto delegado como el sujeto obligado que tenga esta capacidad, pues puede generar el expediente CAE. Puede generar el expediente CAE, pasar por un proceso de verificación frente a un sujeto verificador, ingresarlo dentro de la plataforma del coordinador autonómico y posteriormente, si todo el paso es correcto, integrarlo dentro del coordinador nacional y que el CAE ya sea posible de liquidar. Para que entre el usuario del ahorro y el sujeto delegado o sujeto obligado exista esta transferencia, hace falta firmar un contrato o convenio de cesión de ahorros para garantizar la trazabilidad de los CAEs y garantizar que el inversor o dueño del ahorro reciba la contraprestación que se le ha acordado, que siempre haya este tipo de contraprestaciones. Entonces, los sujetos delegados, una vez que obtienen, o los sujetos obligados, una vez que obtienen el registro del CAE dentro del registro nacional, pues pueden venderlo, pueden liquidar el CAE frente a un sujeto obligado que pues acordarán un precio y lo liquidarán. Sí, ¿he oído algo? ¿No? Vale. Vale. Y lo liquidan frente a estos sujetos obligados. Vale. Cuando hablamos de el expediente CAE, a ver, un segundo, perdona. Vale. Cuando hablamos de la generación de este expediente CAE, vamos a ver que hay dos tipos de actuaciones que puede llevar a cabo el dueño del ahorro, o han caracterizado como dos tipos de actuaciones que se pueden analizar o estudiar. Por un lado, tenemos las actuaciones singulares, que necesitan una metodología de cálculo específica, y se trata de actuaciones que no se pueden justificar como la suma de las varias fichas que vamos a ver a continuación, y que por su complejidad y o cantidad de ahorro, pues va a interesar ir a la modalidad de este tipo de actuaciones. Van a ser actuaciones que en principio van a tener una mayor precisión de ahorros porque van a tener que tener o vamos a tener que hacer los sujetos delegados para su verificación un protocolo de media y verificación de ahorros. También suelen estar restringidas actuaciones con un volumen de ahorro más grande, y el proceso de verificación, por lo general, también lo puede contar Margube, va a ser más largo y requiere un trabajo técnico más especializado. Eh, son, dentro de estas actuaciones singulares, no hay ningún límite. Toda medida de eficiencia energética que genere un ahorro va a ser susceptible de caer. Luego va a haber que documentarlo muy bien, vamos a tener que hacer
eso, documentarlo, la actuación mediante reportajes fotográficos, proyectos técnicos, ya digo, informes y demás, pero en principio todas las medidas van a ser susceptibles de CAE, siempre y cuando se puedan justificar. Luego tenemos las actuaciones estandarizadas, un poco en contraprestación o en contra de estas actuaciones singulares. Son actuaciones que están recogidas en un catálogo que se publica o que lo publica, de hecho, el Coordinador Nacional de CAES, el que hemos comentado al principio, mediante, pues en este caso, la primera fue la orden TED 845 y posteriormente se ha revisado y actualizado porque se encontraron fallos o cosas que se pueden mejorar. Ya digo, es un sistema bastante, está todavía empezando y hubo una actualización el 3 de julio del 2024 en la que hubo aparición de nuevas fichas, modificación de fichas anteriores y también pues se corrigieron fallos. ¿Qué nos beneficia el hecho de justificar actuaciones mediante fichas o actuaciones que pueden ser estandarizadas? Pues que si existe una ficha, nos aseguramos que la actuación es susceptible de recibir CAE. Luego tenemos que cumplir con todos los parámetros que nos indica la ficha, pero a priori es susceptible de recibir CAEs. La metodología de cálculo pues ya no es tan precisa como la que teníamos con una verificación singular, sino que va a ser más sencilla, ya que está estandarizada. La propia ficha nos indica qué documentación tenemos que aportar para poder justificar el ahorro que indicamos en la ficha y por lo general la verificación va a ser mucho más sencilla y también más breve. Dentro de estas actuaciones estandarizadas, te digo, hay un montón de fichas repartidas en los principales sectores, sector industrial, terciario, residencial y transporte. Tenemos pues fichas de aislamiento de procesos, fichas de mejora de las instalaciones de climatización, mejora de iluminación, mejora de los motores eléctricos y bombas, casi siempre orientadas a la sustitución de unos equipos antiguos por unos equipos más actuales. También para la rehabilitación, en el caso de edificios terciarios, pues aumento de los aislamientos, mejoras en las características técnicas de las ventanas, mejoras también en las instalaciones térmicas de los edificios mediante la implantación de sistemas, por ejemplo, solar térmica, que sí que está incluida. Entonces son medidas que se pueden caracterizar mediante ficha de una forma relativamente sencilla. Vale. El hecho de que haya diferentes sectores no quiere decir que una ficha que esté referida dentro del sector terciario no se pueda aplicarse dentro del sector industrial. Por ejemplo, alguna ficha que esté únicamente referida a eso, mejora de edificios. También se puede aplicar al sector industrial, por ejemplo, en su zona de oficinas, siempre y cuando no exista una ficha dentro de su sector. Entonces, las fichas, aunque estén referidas a diferentes sectores, son compatibles entre estos mismos. Y aquí vamos a ver ya rápidamente qué es la solicitud de emisión del CAE y qué documentos nos van a hacer falta para acreditar o realizar esta solicitud de emisión del CAE. Vamos a centrarnos principalmente en las medidas estandarizadas, ya que las medidas singulares tienen más o menos los mismos pasos que dar, pero sobre todo la parte de justificación es la que cambia más. Entonces, para que no resulte tan pesado, vamos a empezar por la que es más sencilla. Indicar que la solicitud de emisión del CAE, como hemos comentado antes, solo lo pueden realizar los sujetos obligados y los sujetos delegados acreditados. Y se tienen que presentar a través de la sede electrónica del MITER. Solicitudes, documentos básicos que necesitamos. Un convenio CAE firmado donde conste que el solicitante es el titular del ahorro para el que se solicita la emisión del CAE. Ya digo, importante establecer la trazabilidad del propietario del ahorro a el momento de liquidación. Importante tener esa trazabilidad perfectamente documentada. Tenemos que tener un dictamen favorable de un sujeto verificador que diga que lo que se ha aportado en este expediente cumple con lo que se marca en las fichas y en la reglamentación. Y luego, también esta solicitud de emisión del CAE, pues requiere de toda esta documentación justificativa que nos ha llevado a obtener el dictamen favorable. Vale.
El convenio CAE. El convenio CAE es un acuerdo firmado entre el propietario del ahorro energético y un sujeto obligado o sujeto delegado. Es importante indicar que también puede haber sujetos intermediarios que no forman parte del proceso como tal, pero sí que puede haber un convenio CAE entre, por ejemplo, el propietario del ahorro y el instalador que le ha hecho la medida, y entre el instalador y un sujeto obligado o un sujeto delegado. Está esta figura intermedia que no participa activamente en el proceso, pero que sí que es importante, ya que, pues, por ejemplo, en el caso de los instaladores, pues van a fomentar también estas medidas de eficiencia energética. Entonces, simplemente es el contrato que garantiza la trazabilidad de los ahorros. Tenemos la documentación técnica necesaria para la justificación de los ahorros. En este caso, como estamos hablando de medidas estandarizadas, vamos a hablar de las fichas CAE y vamos a presentarlas ya con un poco más de detalle. Todas las fichas CAE tienen la misma estructura, entonces es muy fácil de seguir. Tienen un ámbito de aplicación, unos requisitos que nos marca esta ficha, una metodología propuesta para el cálculo, un punto para indicar los resultados de este ahorro, qué justificación documental tenemos que aportar al expediente para justificar esta ficha en concreta. Algunos de ellos tienen anexos técnicos para poner, pues, valores por defecto, o te explican también metodologías o formas de cálculo para aplicar en el punto 3 de metodología propuesta de cálculo. Y también tienen siempre un anexo 1, que es una declaración responsable en la que el propietario del ahorro indica que no ha recibido o no piensa solicitar ayudas de eficiencia energética. Esto también es importante porque, en principio, los CAEs son compatibles con subvenciones siempre y cuando no provengan del mismo Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, hay muchas subvenciones que son susceptibles de los CAEs. Limitación: siempre que se ha recibido financiación mediante subvención y también se quiera solicitar CAEs, el valor de la contraprestación por el CAE no puede superar el 100% de la inversión. Es la única limitación que nos encontramos. Pero hay muchas subvenciones que son compatibles con los CAE, siempre y cuando no vengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Vale. Vamos a ver un par de ejemplos de fichas, una de terciario y otra de industrial, para que veamos lo sencillo, entre comillas, que resulta esta metodología de cálculo. Lo sencillo y a la vez lo estricto y meticuloso que hay que ser para su justificación. Ya digo, los puntos se van a repetir en todas. Tenemos el ámbito de aplicación. En este caso se trata de la ficha TER 080, que es una rehabilitación profunda de un edificio terciario existente. En el ámbito de aplicación, pues va a ser un edificio existente del sector terciario. ¿Qué se define como edificio existente y del sector terciario? Pues la propia ficha te lo va diciendo en algunos puntos, o si no, te hace referencia a documentos que te lo van a indicar. A nivel de requisitos, pues para que sea de aplicación esta ficha, la rehabilitación debe afectar al envolvente térmica del edificio, ya digo, pues ventanas, cubiertas, fachadas, y al menos alguna de las instalaciones térmicas de los edificios, pues a las calderas, a los generadores de frío, también a las instalaciones técnicas. Se pueden cambiar los sistemas de bombeo o los sistemas de ventilación y demás, para que se pueda aplicar esta ficha. Si no, pues si solo se hace rehabilitación de envolvente o solo se hace rehabilitación de instalaciones térmicas, pues habría que aplicar otro tipo de fichas que también están contempladas, pero no esta. Esta es para rehabilitaciones que afectan simultáneamente a los dos puntos. Luego, el cálculo del ahorro de energía. Vemos que en la formulita que aparece aquí, que aparece un poco pequeña, pero creo que se ve, el ahorro de energía total simplemente es un factor de ponderación, que es un factor de ponderación con valor estándar 1. Este factor de ponderación, pues, a priori, a no ser que tengamos más información y queramos ponderar el resultado de este cálculo con valores medidos y demás, deberíamos dejarla 1. Si tenemos más información, sí que podemos modificar este valor. Simplemente el ahorro de energía total es la diferencia entre el consumo de energía final anual del edificio antes de la actuación y el consumo de energía final anual del edificio después de la actuación. ¿Cómo calculamos estos valores de ahorro de energía final? Pues estos valores vamos a obtenerlos del certificado de eficiencia energética del edificio. Por eso digo que nuestra experiencia, tanto haciendo certificados como auditorías, pues, o de todas las empresas que hagan este tipo de trabajos, pues ayuda a la hora de realizar un CAE.
El siguiente punto de las fichas, simplemente indicar los valores que tú vas a considerar para el cálculo del ahorro dentro de la tabla. Y este punto 5, que sí que es bastante importante, tendríamos la documentación para la justificación de los ahorros de la documentación típica. Pues la ficha cumplimentada, que sería el punto 4, la declaración responsable de no haber solicitado subvenciones, el anexo 1, las facturas justificativas, el informe fotográfico antes y después de la actuación, el certificado suscrito por el director o responsable de la obra en el que se diga qué se ha hecho, la copia de la puesta en funcionamiento de la instalación térmica sustituida y reformada, el certificado de eficiencia energética del edificio correspondiente al estado previo y el correspondiente a la situación posterior, ambos con justificantes de registros para poder acreditar estos valores de eficiencia o estos valores de ahorro de energía final dentro de la formulita de cálculo. Entonces veis que la fórmula en sí es muy sencilla. La documentación necesaria para la justificación es un poco más amplia, pero en todos los casos son cosas o documentos que se deberían de realizar para llevar un correcto seguimiento de la actuación. Otra actuación, en este caso una de industrial, la IN 290, que es la sustitución de bombas por otras más eficientes, una sustitución de equipo antiguo por una que sea nueva y con un mejor rendimiento energético. Pues aquí en el ámbito de aplicación, sustitución de una bomba por otra más eficiente, ambas sin regulación. Ambas bombas deberán dar servicio a una instalación que no haya experimentado cambios sustanciales en su velocidad, presión y caudal de trabajo. Si tú vas a poner una bomba porque tu instalación se queda pequeña, no vas a poder justificar el 100% de los CAEs con esa actuación. Tienes que poner una que sea equivalente o para dar el mismo servicio que daba la anterior. A nivel de requisitos, pues la línea en la que se encuentra la bomba debe tener un equipo de medida de horas de funcionamiento. Muy importante que los CAEs están haciendo mucho hincapié en que una vez que se haga la medida, se instalen equipos de medición para poder garantizar estos ahorros, poder justificar también estos ahorros, porque pues, al final estamos haciendo cálculos teóricos, pero que tienen que tener su respaldo posteriormente a nivel de, pues, con equipos de medición principalmente. Y para hacer esta ficha, pues te piden que antes de hacer la actuación, pues tienes que tener documentado y registrado un año de medición de la bomba anterior. Es uno de los requisitos que te piden. El cálculo de ahorro de energía, también muy, muy sencillito. Es simplemente el rendimiento total de la bomba sustituida por el rendimiento total de la bomba nueva, multiplicado por la potencia de la bomba sustituida, porque si tú tienes una potencia y sustituyes por una bomba que sea más grande, se supone que vas a dar más servicio. Entonces, solo te van a contabilizar los ahorros de lo que sería la bomba anterior. Y luego las horas anuales de funcionamiento, que como en un requisito previo te pedían que las midieras, pues también las tenemos reflejadas a un año. Y luego la documentación, pues un poco va a ser lo mismo. La ficha cumplimentada, que va a ser el punto 4, la declaración responsable de las subvenciones, que es el anexo 1, facturas justificativas que se piden en todos los casos, el informe fotográfico de la actuación, que debe garantizar la viabilidad o que la correcta ejecución de la actuación, la copia de la comunicación de puesta en funcionamiento de la instalación técnica, cuando sea preceptivo, cuando sea obligatorio, pues el registro de industria de que esta instalación está legalizada y realizada conforme a la normativa vigente, y luego pues gráficas, tablas y fichas técnicas y los diagramas de flujo para poder justificar tanto los rendimientos de la bomba nueva como los rendimientos de la bomba sustituida. Información para poder justificar que los valores que se han introducido dentro de la fórmula pues son los correctos. Entonces, creo que me he pasado un poco de tiempo. Por mi parte ya dejaría el control al siguiente Más bien, ponente. Álvaro, ¿eh? Que si que todavía te quedan 10 minutos Sí, si no has vale, acabado, si no, como tú veas. vale, pues ya un poco más de tiempo entonces. Lo que nos quedaba para continuar con la presentación sería ya presentar rápidamente la plataforma de CAES de Bettergy. Al final, cuando vale, esto los sujetos verificadores también creo que están haciendo hincapié, va a ver que se espera que el volumen de CAES que se genere en los próximos años pues cada vez sea mayor. Entonces va a haber que crear herramientas para poder
hacer o compartir esta información entre los distintos actores de los CAEs, del escenario de los CAEs, en el sentido de nosotros tenemos que, nosotros, hablo Bettergy como sujeto delegado, va a tener que recopilar información de los propietarios del ahorro o de los integradores sobre la medida de eficiencia energética que se ha llevado a cabo, pues lo que hemos comentado ahora, las fichas técnicas, los registros de mediciones, los anexos cumplimentados y firmados, toda la información necesaria para poder proceder con el proceso de verificación, va a haber que solicitárselo a los clientes. Entonces, en este caso, pues nuestra plataforma ofrece esta herramienta en la que los propietarios del ahorro pueden subir esta información, los propietarios del ahorro, los integradores, para poder tener un sistema centralizado. También va a haber que garantizar que los cálculos estén correctamente realizados. Entonces, la plataforma está verificada para que las fórmulas de cálculo empleadas son válidas y correctas. Y por último, pues que haya cierta seguridad respecto pues, a que todos los documentos estén en el mismo sitio, que no se pierda información a la hora de querer justificar ciertos puntos y demás. También se reduce la carga administrativa y nos posibilita la resolución de incidencias prácticamente en tiempo real con nuestras herramientas de apoyo. Y algo que puede ser interesante para todos los actores, ya que los sujetos o los propietarios del ahorro pueden subir su información, nosotros como sujetos delegados verificarla y formar el expediente, y los sujetos verificadores, en este caso pues, como Margube, pues pueden acceder a esta misma plataforma y revisar desde un directorio centralizado toda la documentación y la forma de cálculo que se ha llevado a el punto de ahorros indicado. Es una herramienta más dentro de las muchas que hay y las que irán surgiendo dentro de este sistema que hay, pero sí que consideramos que da cierta parte de, por así decirlo, de diferenciación. Y luego la plataforma en sí, vais a ver que se corresponde exactamente bueno, exactamente, se corresponde de una forma muy precisa con lo que te va marcando las fichas. En primer lugar, tienes el simulador en el que tú le vas a ir introduciendo los parámetros de las fichas. Hay ciertos puntos para ayudarte a calcular algunos puntos que no te da directamente la ficha basada en los anexos previos que también tienen las fichas. Pues, por ejemplo, quiero calcular para la sustitución de una caldera por una bomba de calor, quiero calcular la demanda de ACS que va a tener mi edificio. El certificado energético, únicamente el PDF te da los litros día. Si tienes el documento XML que te genera la herramienta de cálculo, pues sí que vas a tener ese valor de kilovatios hora año de demanda de ACS, pero si no, si solo tienes los litros al día, pues nuestra herramienta te da una opción para hacer este cálculo. Simplemente indicando los litros día y el emplazamiento de la instalación, pues te va a calcular la demanda real de ACS. Vale. Después tienes una parte que es más de administración, por los resultados que salen de los cálculos, cuál es la equivalencia financiera respecto a este cálculo de ahorros, cuál es la contraprestación que se le va a dar al cliente y en el caso de que haya un integrador involucrado, cuál es la contraprestación que va a llevarse el integrador. También se puede, y en próximos pasos se hará, la interlocución con los sujetos verificadores para que puedan verificar directamente desde la plataforma los documentos y tener la trazabilidad de quién ha subido la información, quién la ha verificado y quién ha dado el visto bueno para poder tener esa seguridad. Y eso, pues la gestión documental ordenada y organizada en un mismo documento. La gestión documental, pues básicamente va a ser la que se solicite directamente en las fichas, porque esta plataforma a priori está pensada exclusivamente a las fichas que sí que aportan una metodología propia de cálculo. Los cálculos van a poder ser pues, relativamente sencillos de implementar y la documentación está marcada, cuál es la que se necesita para cada una de las fichas. Entonces se puede hacer algo estandarizado. En el caso de las medidas singulares, pues se trabajará en próximos desarrollos para poder contemplarlo también, pero como hemos comentado al principio, las medidas singulares, disculpad, requieren de una metodología de cálculo específica
ya digo, basada en protocolos de medida y verificación, tanto sujetos delegados como organismos verificadores con un expertise más amplio, en el que sean capaces de entender este tipo de actuaciones y este tipo de cálculos de ahorro. También indicar que no son mecanismos novedosos, que los protocolos de medida y verificación llevan haciéndose durante muchos años y son una herramienta que ha estado con nosotros, pero ahora se le ha dado, pues quizás con este sistema CAE, una nueva dimensión y una nueva importancia. Y ahora ya sí, os dejo con mis compañeros. María, no te oímos. Perdonad, que estaba con el micrófono apagado para disfrutar de la estupenda charla que nos ha dado Álvaro y he estado en silencio. Vemos ¿Veis ahora la pantalla? No, nos vemos a nosotros, o sea, vemos la reunión. Vale, voy a hacerlo bien. A la segunda. A la segunda va la definitiva. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Fenomenal. Bueno, me he quedado tan impresionada con la charla de Álvaro que estaba ¡ah! ¡Qué interesante! ¡Buah! Y qué gustazo esa plataforma, qué gustazo para... Precisamente vais a ver cuál es la etapa de la que yo os voy a hablar ahora. Brevemente, en esta masterclass que nos ha dado Álvaro, ha estado hablando del proceso de verificación de los CAEs. Y es la parte de la que nos encargamos desde Marcube. Entonces, para mí oír esa plataforma donde los clientes van a poder subir toda la documentación y va a estar organizada, qué maravilla. Así que, por favor, vamos a usar todos esa herramienta. Bueno, vamos a ver cómo funciona el proceso de los CAEs, que aunque Álvaro nos lo ha explicado súper bien, os voy a hacer aquí un resumen esquemático. El proceso de certificación y liquidación económica. En el gráfico se explican los pasos para obtener el CAE, desde la identificación de la medida de eficiencia energética, pasando por su verificación, registro de la plataforma, compraventa de la liquidación. Hay un primer paso donde se identifica la medida. Dame un segundo. Me he puesto temporal. Vale, se identifica la medida. Se evalúa la adecuación de la medida de la eficiencia energética, considerando el consumo. Entonces, por 2 semanas se hace esta identificación. Después, otras más o menos 2 semanas, se evalúa documentalmente. Se evalúa y se gestiona la medida del CAE. En una tercera etapa se toman los datos y estos datos se validan todavía al cliente. Se realiza la primera actuación in situ como reportaje fotográfico, mediciones. Y aquí es cuando, por ejemplo, Margube o una empresa verificadora empieza el proceso de verificación. Recibimos toda esta documentación dada y verificamos si es correcto lo que están diciendo, tanto la documentación como el análisis que han hecho, ese cálculo de esos CAEs. De aquí se abre el expediente del CAE, se confirma y se da por bueno el cálculo del CAE, así como toda la documentación necesaria. Después se solicita el CAE, se da de alta en el sistema, indicando que ha sido validado, se gestiona por medio del gestor autonómico y del coordinador nacional. De ahí se pasa a la compraventa del CAE. Se paga este CAE y se retribuye como se había acordado. Y de ahí la última parte es el sujeto obligado, que os he dicho que era este papel tan importante, es quien liquida el CAE en el FNEE. Esta duración puede ser de aproximadamente 2 semanas. ¿Qué hacemos las empresas verificadoras? Vale, pues habéis visto, era esa cuarta etapa. Es una entidad acreditada por ENAC o por un organismo nacional de acreditación de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Revisa que la actuación se ha realizado, que la documentación es correcta y que se han conseguido los ahorros de energía declarados. El MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pone estos servicios acreditados. Es una puesta
en práctica de este mecanismo público de ahorro energético. Es por ello que este papel es tan importante y las empresas deben de estar acreditadas. Es una figura clave. Somos los que determinamos si se obtiene el CAE. Este proceso de verificación es riguroso y fiable. Seguimos dos normas, la UNE en ISO IEC 17029 de 2019, que evalúa la conformidad, los principios generales y requisitos para los organismos de validación y verificación. También seguimos la UNE en ISO 14065, donde se hablan de principios generales y requisitos para los organismos que realizan la validación y la verificación de la información ambiental. Usando también estas fichas que están disponibles en el MITECO, de las que ya Álvaro nos ha ido introduciendo, es donde la clave está en seguir esas fichas y con eso lo conseguimos. En ningún caso pueden acreditarse como personas jurídicas que ostenten la condición de sujeto obligado o sujeto delegado, o que hayan ostentado tal condición en los 3 años previstos. Esto tiene lógica, ¿verdad? El MITECO está intentando y consiguiendo que las personas acreditadas sean personas independientes, que no influyan en la decisión por temas personales. Por ejemplo, vamos a hablar ahora del equipazo que somos en Margube. Margube tiene sello de liderazgo sostenible. En Margube nos encontramos en proceso de acreditación, lo que os comentaba. Hace, creo que fue un par de semanas, tuvimos una reunión súper interesante con 2 personas de ENAC que nos están ayudando a mejorar nuestros procesos. Nos han hecho algún comentario y enseguida vamos a conseguir esta acreditación. ¿Cómo lo hacemos? Garantizamos la confidencialidad e imparcialidad de los intervenientes y la uniformidad del enfoque de la verificación y de las normas. Todas las personas verificadoras de la empresa están cualificadas conforme a los requisitos de acreditación. ¿Cuáles son estas etapas de la verificación? Nosotros vamos a proponer 5 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La revisión de la documentación técnica. Aquí toda la documentación que Álvaro ya nos comentaba que iban subiendo los usuarios a su plataforma, que nos llega a nosotros, tenemos que verificar que esa documentación es apropiada. Es la requerida por la ficha. La segunda fase es la comprobación de la veracidad de los datos. Por supuesto, es muy importante que nos hayan subido esta información y si, por ejemplo, uno de los datos que nos tienen que dar es dónde está la instalación. Bueno, pues hay que comprobar que esos datos son ciertos, que esa instalación existe, que esos instaladores han realizado las tareas que han dicho que iban a hacer. La tercera, se ejecuta la verificación. ¿Esto qué quiere decir? Se comprueban los datos, la fórmula que hemos aplicado, que nos ha enseñado Álvaro en la ficha, y se verifica que todo eso está haciendo que haya un ahorro energético. A continuación, se prepara un informe de verificación, donde se marca todo esto que hemos comprobado. Y hay una quinta etapa que es la revisión y toma de decisión y dictamen. Como podéis ver, son 5 etapas para totalmente demostrar que la verificación es correcta. Es cierto que hay procesos también para gestionar las quejas, las reclamaciones y las posibles apelaciones. También es cierto que si a posterior se descubre que algo no era cierto, no se ajustaba a lo que habíamos entendido, se puede echar marcha atrás y esta información siempre va a estar disponible al alcance de quien la precise. Es muy importante para el ENAC que seamos totalmente transparentes para demostrar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de acuerdo a la legislación y como personas acreditadas. Entonces, ahora os voy a entrar al detalle de cada una de las 5 etapas. La primera etapa es la revisión técnica de la medida. Comprobar que toda la documentación recibida por el cliente es la necesaria para llevar a cabo la verificación. En la ficha hay un listado de documentación que necesitamos. Vale, lo primero, sentarnos con ese listado de documentación y ver que la hemos recibido. La documentación genérica para todas las medidas va a ser la siguiente. La declaración responsable, los resultados de los ahorros energéticos que se hayan determinado según la metodología de cálculo aplicada, el proyecto o memoria técnica de la instalación, el informe fotográfico de antes y después de la actuación. Y luego cada ficha genérica va a necesitar mayor documentación que avale lo que esta ficha estaba diciendo.
Eso es. Se debe comprobar la vericidad de los datos. Y aquí yo me reía mucho con el personal de NAC y decía, yo a mis instaladores les voy a pedir que me aparezcan en una foto con el periódico del día y diciendo, estamos aquí, hemos hecho esta instalación. Me decían en NAC, bueno, hay que verificar, tampoco te pases. Bueno, no lo descarto. Es broma. Debemos calcular debemos comprobar la veracidad de los datos usados para el cálculo. Comprobar los valores usados para cada parámetro del cálculo, que son consistentes con la medida de ahorro. Si hay un error, se informará al cliente para poder llevar a cabo su subsanación. Aquí lo que queremos todos es que estos CAEs vayan adelante. Entonces, si en el momento que vemos un error, algo que no nos convence, vamos para atrás, damos feedback al cliente y tiramos para adelante. Se ejecuta la verificación. Se verifica el resultado de los cálculos del ahorro, utilizando la metodología de cálculo estandarizada para cada medida concreta, según se identifica en el catálogo. Este catálogo, como os lo he comentado, se puede descargar del MITECO. Entonces, el verificador se encargará de comprobar que la función y los parámetros usados para cada medida son los adecuados. Se genera un informe de verificación, donde se habla de quién es el organismo de verificación, el equipo, las fechas, la identificación de la empresa cliente, la identificación o referencia del acuerdo aceptado por el cliente, el ahorro anual conseguido, las fechas de emisiones del informe y de la revisión y todas aquellas desviaciones o inexactitudes identificadas y las razones por las que cada una de ellas es clasificada como importante o no. Y ya por fin llega la quinta etapa, que es la revisión y toma de decisión y dictamen. El dictamen de verificación puede ser favorable, favorable con inexactitudes no importantes, desfavorable con inexactitudes importantes, desfavorable con inexactitudes importantes o no se puede emitir un dictamen ni las causas. El dictamen de este contenido y modelo definido según los documentos emitidos por ENAC. Debemos transmitirla a ENAC según el formulario y los registros elaborados se guardarán en las carpetas correspondientes. Entonces, bueno, recordaros, como comentábamos, que las quejas y reclamaciones y apelaciones se van a gestionar. La empresa verificadora dispone de un procedimiento de quejas o reclamaciones que incluye una descripción del proceso, las acciones apropiadas, el seguimiento de la queja. En el caso de los procedimientos de apelación, se confirma la recepción de la apelación y se proporciona un resultado e informes del progreso. Todo el proceso está siempre disponible y se da una investigación y la decisión, donde nunca se puede comprometer la imparcialidad. Es algo que en Margube le damos mucha importancia y es que la imparcialidad se debe mantener en todo momento y eso es lo que aseguramos. Entonces, bueno, daros las gracias por el tiempo, por escuchar. Espero que os haya gustado. Y ahora, pues si queréis, le paso la palabra a Clara, que va a pasar a la siguiente etapa. Perfecto, gracias María. Muchas gracias Álvaro, María. Ha sido muy interesante la presentación. La voy a dejar. Ahora bueno, ya ha llegado el momento de las preguntas y las dudas. Entonces hay varias por el chat, las voy haciendo y vosotros, María y Álvaro, como veáis, la responde quien crea que puede. ¿Vale? Entonces empezamos con una que dice, buenas, ¿se puede liquidar con CAE aunque ya se haya hecho frente a las obligaciones de forma económica? ¿Devuelven el dinero en ese caso? Entiendo que se refiere a un sujeto obligado. Si queréis, la persona que la haya hecho, podéis intervenir o aclarar. Hola, ¿me escucháis? Sí. Hola, buenos días. Bueno, Muy bien. primero os doy las gracias por la webinar. La pregunta sí sería, nosotros estamos en el caso de que somos un sujeto obligado y nos gustaría saber si podemos liquidar con CAE las obligaciones que ya se han pagado los primeros trimestres del año. Y si en ese caso la administración, pues entendemos que devolvería el dinero y bueno, y demás. No lo tenemos claro. Pues ese tema de los sujetos obligados y sus obligaciones, la verdad que
Vaya, yo como sujeto delegado o como representante del sujeto delegado, esa parte la tengo un poco más olvidada. No sé si María, vosotros, claro, es que son dos figuras que son bastante diferentes. Yo me pasa lo mismo que a ti, Álvaro. Estoy más centrada en el proceso de verificación. Y la verdad es que si te parece bien, Elena, podemos tomar nota de tu duda y Vale, te contestamos a continuación, porque la verdad es que es una duda súper interesante y yo muy sí, agradecida que nos lo hayas preguntado. Y ya te digo, por mi parte, lo que haría sería preguntar para poder darte una respuesta clara y veraz, sí, claro, vale. Muy bien, pues muchísimas gracias. a ti. Perdonad que estaba muteada. La siguiente pregunta de María Gutiérrez es: ¿qué coste tiene por emisión del CAE para actuaciones estandarizadas y actuaciones singulares? Vaya, nosotros como sujeto delegado que estamos en contacto directo con sujetos verificadores para la verificación de medidas, no hay precios ni iguales para todos, ¿no? No hay ni siquiera un orden de magnitud que se pueda analizar. Es que ten en cuenta que las medidas de eficiencia energética susceptibles de CAES pueden ser desde un edificio residencial que va a generar el mínimo, 30.000 CAES o incluso menos y agruparlas, hasta una medida que puede ser de una gran industria y gestionar 20 gigawatt de ahorros. Es que, vaya, no sé si en algún momento se publicarán precios máximos y mínimos para las verificaciones, pero no hay una horquilla clara que se pueda dar. Estás muteada, Clara. Ay, otra vez. Perdonad. Vamos a la siguiente, entonces. Clemente pregunta que si las inversiones en renovables, solar y eólica, calderas de biomasa o renovación de envolventes están incluidas en las fichas de actuaciones estandarizadas. Mm, vaya, la única que no está incluida, creo que de las que ha comentado, es la de la fotovoltaica. La fotovoltaica se entiende que no es una medida directa de ahorro energético, sino que es una implantación de generación de energía renovable. Entonces no está directamente incluida ni en las fichas ni como medida estandarizada. Y claramente no se va a tener en cuenta. La fotovoltaica me refiero. Muy bien. Y vamos con la última. Está contemplado en la parte industrial la sustitución de las cajas de engranajes de baja eficiencia por unas de alta eficiencia para conseguir CAES, ya que supone ahorros mayores que sustituir motores antiguos por nuevos con eficiencias reguladas. Creo que esa pregunta en concreto la respuesta es no como medida estandarizada. La medida estandarizada te marca claramente en su ámbito de aplicación eh, el punto, pero sí se puede establecer un protocolo de media verificación o hacerlo a través de ficha singular. Perfecto. Pues del chat ya no tenemos más preguntas, pero tenemos 5 minutos si alguien quiere hacer una otra pregunta. Preguntas, podéis levantar la mano si queréis o hacerla por el chat. Sí, a ver si estáis viendo mi pantalla Sí, con la serie de Sí. programas. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, comentaros que, bueno, enviaremos las presentaciones y el vídeo, ¿vale? A los asistentes y a los que estaban inscritos. Y recordaros pues, el programa de sesiones. La próxima es el 24 de octubre, que hablaremos de impacto de la tecnología e innovación en la obtención de CAES. Luego el siguiente webinar es el 7 de noviembre, de inversión, rentabilidad y financiación de los CAES. Y finalmente la jornada presencial, que será el 21 de noviembre, que nos gustaría mucho contar con la presencia de todos.
Así que, bueno, sin más, agradecer mucho a los ponentes, María y Álvaro, y a todos los asistentes por esta magnífica sesión y esperamos poderos ver a todos en la siguiente. Gracias. Muchas Gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós.